Revelado, el increíble momento en que un millonario descubre el sorprendente anhelo de su hija. Don Alejandro, un titán de las finanzas, se encontraba al borde de un paroxismo emocional. Era el rey de las inversiones, una figura impenetrable en el mundo del éxito. Sin embargo, todo su poder se tornó frágil cuando entró en el garaje de su mansión en Santa Fe, donde se encontró con un espectáculo que nunca imaginó. Allí, bajo las luces deslumbrantes y el eco de sus propios logros, halló a su hija Sofía, inmersa en un mundo vibrante de colores. Las paredes estaban adornadas con murales, cada trazo un grito de libertad y anhelo que el corazón de su padre no había escuchado. La angustia lo inundó al darse cuenta de que su pequeña no era solo la heredera de su fortuna, sino que también albergaba su propia lucha, una batalla que él misma luchaba en silencio. Era un dilema moral que lo devoraba. ¿Debería apoyar su pasión por el arte, una vida que consideraba frívola e inútil, o seguir empujándola hacia el camino que él había trazado? Su mente acelerada le ofrecía respuestas opuestas, cada pensamiento más desgarrador que el anterior. Alejandro se había convencido durante años de que el éxito se medía en números, logros y lujos, pero en ese momento se preguntaba si había creado, sin darse cuenta, una prisión para su hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se preparaba para la inauguración de la galería, Sofía se debatía entre la emoción y la desesperación. Cada pincelada era un susurro de quién realmente era, pero sabía que, al abrirse al mundo, también se arriesgaba a perder a su padre. La presión de sus miedos se hizo palpable. Alejandro no era solo un padre, sino la figura que había forjado su identidad. En una noche donde debía celebrarse su talento, él dudaba entre sus propios prejuicios y la posibilidad de aceptar a su hija tal como era. La tensión recorrió cada rincón del lugar mientras él contemplaba sus obras, convencido de que su amor no podía existir en un mundo donde el arte no generaba dinero. El dilema se intensificó cuando una crítica de arte hizo un comentario deslumbrante sobre la peculiaridad de la obra de Sofía. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La admiración ajena era una traición a su visión del éxito. En su mente, sus temores se alzaban como sombras, sugiriendo que tal vez había estado equivocado sobre su hija. En un arrebato casi involuntario, intentó retirar las obras de la exposición. Su voz, fría y calculadora, resonó en la galería. Él se sentía como un emperador enfrentando a un enemigo, pero estaba atacando el corazón de su propia sangre. Sin embargo, el arte de Sofía comenzó a atraer la atención, reflejando su verdadera esencia, el amor que había cultivado por su madre, quien, en su ausencia, había dejado un vacío que no lograba llenar. Un susurro entre los asistentes llenaba la sala. Ella sería aclamada. Mientras la presión de la multitud parecía cerrarse sobre Alejandro como un ardiente abrazo, la angustia máxima lo condujo a una batalla interna. ¿Qué pasaría si su hija encontrara aceptación en un mundo que él despreciaba? La idea lo aterraba, y la lucha ya no era solo por el futuro de Sofía, sino por la relación que habían construido. En su mente, todo se desmoronaba. Al final de la noche, con los aplausos resonando, Alejandro se enfrentó a su mayor miedo: perder a su hija mientras ella florecía ante sus ojos. ¿Podría abrir su corazón y dejar la puerta entreabierta para un legado construido en pasiones y sueños ajenos a los suyos? Mientras el público aplaudía y vitoreaba, se dio cuenta de que la mayor transformación se estaba llevando a cabo en su interior. Una pregunta lo atormentaba: ¿estaría dispuesto a aceptar la nueva realidad que Sofía le ofrecía? La posibilidad de un cambio se dibujaba en el horizonte, un futuro incierto que al mismo tiempo lo llenaba de pavor. El eco de los aplausos aún retumbaba en los oídos de Alejandro mientras abandonaba la galería. La transición de su euforia inicial hacia un aprecio genuino por el arte de Sofía le dejaba una sensación de confusión. Caminó solo por las calles de Santa Fe,
las luces de la ciudad girando en su mente como un torbellino. Su imagen como el hombre de negocios exitoso, temido y respetado, estaba en crisis. Había comenzado a cuestionar lo que realmente significaba el éxito. La desesperación debilitaba sus pasos. La angustia que había sentido esa noche se había transformado en velada expectativa. Comenzó a repasar aquellas voces, los elogios que sus obras habían recibido, y se dio cuenta de que en medio del caos también había un atisbo de un nuevo futuro, no solo para Sofía, sino para él mismo. Cada crítica favorable resonaba como un campanario que despertaba un pensamiento nuevo, una vida que podría ser diferente. La idea de acercarse a Sofía y hablarle sobre sus sueños y anhelos lo aterraba. Temía que la conexión que solían tener se desvaneciera si decidía apoyarla en su pasión. Sin embargo, no podía ignorar esa llamativa posibilidad de construir un nuevo camino juntos. Era un dilema que se manifestaba en su propia identidad como padre. Podía deconstruir la visión que tenía de la vida y permitir que su hija explorara sus pasiones. Durante días, su mente trabajó sin descanso, atrapada en una batalla de ideas. Se encerraba en la oficina, preparando informes financieros y tomando decisiones que parecían importantes, pero el eco de las risas y la alegría de esa noche se mantenía presente. Un fuego interno había comenzado a arder, impulsándolo a confrontarse a sí mismo. La urgencia de enfrentar a Sofía crecía a pasos agigantados, aunque aún había un atisbo de resistencia que lo frenaba. Finalmente, un impulso casi visceral le llevó a poner su plan en marcha. Alejandro decidió asistir a la próxima exposición de arte en la que su hija participaría, no solo como figura paterna, sino como un puente hacia su mundo. Deseaba escuchar sus sueños, conocer las historias detrás de sus obras. El simple hecho de planear la conversación lo llevó a un creciente estado de vulnerabilidad. Por primera vez en años, sentía que deseaba conectar, no solo ser un espectador distante, sino un participante activo en la vida de Sofía. El día de la exposición llegó, y el aire estaba cargado de expectativas. En la sala se movía de un lado a otro, nervioso. Alejandro se dio cuenta de que lo que en un principio era un miedo a perder a su hija, se había transformado en la determinación de encontrar un terreno común. Pronto las dudas comenzaron a disiparse, reemplazadas por una creciente curiosidad. Podía visualizar un nuevo futuro, uno donde ambos podrían aprender el uno del otro. Mientras la gente comenzaba a llegar, su corazón latía con fuerza. Era un momento decisivo. Alejandro se sintió impulsado a mantener en mente la idea de que la aceptación no era una pérdida, sino una expansión de su mundo. Con cada paso hacia la entrada de la galería, la decisión de abrirse a la posibilidad de un nuevo legado se sentía más tangible. Y justo cuando creía estar listo para dar el siguiente paso, una voz familiar lo detuvo en seco. Al girar se encontró cara a cara con un viejo colega, quien no tardó en expresar sus dudas sobre el arte de Sofía, ridiculizando su elección de carrera con palabras diplomáticas pero afiladas. Alejandro sintió que la tensión aumentaba en su pecho, y la pregunta que lo atormentaba regresó con fuerza. ¿Podría dar la espalda a sus viejas creencias para abrazar la nueva realidad que su hija le ofrecía? El tiempo se detuvo, y la respuesta se convirtió en un dilema moral cuya resolución decidiría no solo el destino de su relación con Sofía, sino también el suyo propio. Mientras las palabras de su colega retumbaban en sus oídos, Alejandro contempló la línea divisoria entre su pasado y el futuro que anhelaba, listo para enfrentar lo que se vendría. El camino a seguir no sería fácil, pero esta vez la decisión estaba en sus manos. Elegiría el amor de padre o la aprobación de su círculo de élite. El murmullo en la galería se intensificó mientras Alejandro procesaba las palabras de su colega. La crítica, aunque disfrazada de preocupación genuina, golpeó su orgullo con una culpa que no sabía si merecía. Su mente urdía un vendaval de pensamientos contradictorios. Como si toda su vida hubiera estado pasándolo por un tamiz de éxito material, ahora se encontraba a la orilla de un abismo, cuestionando el valor de cada elección que había realizado. Una parte de él quería rechazar la opinión de su colega, aferrarse a la voz que emergía dentro y que defendía el talento auténtico de Sofía. Dejó escapar un suspiro profundo, tomando una decisión tácita. No sería el mismo hombre que se dejaba llevar por el protocolo de la sociedad. Sin embargo, su antiguo yo, el ejecutor de contratos y negociaciones, estaba a un paso de volver a la carga. La batalla interna se sentía como una disonancia. Su espíritu anhelaba conectarse con su hija, pero el peso de las expectativas previas lo mantenía gripeado a su antigua imagen. Con esa lucha en mente, Alejandro se sintió impulsado a abrirse,
no solo hacia Sofía, sino también hacia el conflicto interno que surgía de su esencia. Se apartó de su colega, un movimiento físico que simbolizaba la urgencia de alejamiento de las voces críticas. En su lugar, miró a su hija expuesta en la galería, su arte reflejando la pasión y la luz de su ser. Era un momento donde las certidumbres se evaporaban, dejando solo la pura posibilidad. Al acercarse a la primera obra, un colorido lienzo en el que Sofía había plasmado recuerdos familiares, sintió células de valentía comenzar a alinearse. Las emociones vertidas en la pintura provocaron en él un punto de inflexión. La pintura capturaba no solo una imagen visual, sino la historia, risas, lágrimas, crecimiento. De pronto comprendió que lo que discutía con su colega no era solo una cuestión de arte, sino de amor genuino. Un susurro de confianza siguió creciendo en su pecho. La llegada de los visitantes ya no era una fuente de estrés, sino un testimonio del esfuerzo de Sofía. Se acercó a las personas que admiraban sus obras y comenzó a escuchar sus opiniones, percepciones, como un estudiante en un aula. Cada comentario le proporcionaba una nueva perspectiva, y con cada reflexión, la imagen de su hija florecía más claramente. El arte de Sofía era un puente, un medio para explorar la conexión entre ellos. Mientras giraba en dirección al rincón donde Sofía se encontraba ocupada conversando con un grupo de entusiastas del arte, un destello de determinación encendió su mirada. Alejandro decidió que finalmente enfrentaría su verdad. Tenía que hablar con ella, a pesar de las críticas y el escepticismo. Alejandro, decían las palabras que resonaban en su mente. Esa voz no era la de su colega, sino la de su propio juicio. ¿Estás listo para despojarte de la armadura que te ha mantenido distinto?, se preguntaba, cuestionándose hasta qué punto podía abrirse a Sofía. Con pasos decididos, se acercó al artista, entre risas y comentarios, sintiendo que el miedo iba cediendo paso. Había llegado a un cruce de caminos, un momento transformador, donde podía elegir abrazar el legado de su hija o seguir siendo un esclavo de sus temores. Cada paso que daba lo acercaba más a la resolución. Y justo en ese instante, cuando preparaba las palabras que definirían su futuro y su relación, sintió el contacto con el frío del suelo de la galería. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había un trasplante en su camino, no solo figurativo, sino físico. En el fondo de su corazón, sabía que la verdadera transformación comenzaba allí y entonces. ¿Sería capaz de sobrellevar la entrega necesaria para abrirse ante ella? Miró a Sofía, su mirada expectante se cruzó con la de su padre, y la pregunta giró en el aire. ¿Estaba preparado para compartir su vulnerabilidad, o se dejaría arrastrar de nuevo por la comodidad de la aprobación externa? Las respuestas que buscaba no solo cambiarían el curso de su vida, sino también el de su hija. Alejandro sintió una presión en el pecho, una amalgama de emoción y miedo. El momento que había anhelado y temido al mismo tiempo se presentaba ante él como un lienzo en blanco, esperando ser cubierto por las palabras que aún no sabía cómo articular. La mirada de Sofía contenía expectativas y una fragilidad que él no podía ignorar. Se preguntó qué significaba realmente ser un padre en ese instante. Las dudas le arrebataron la voz, pero encontró consuelo en la comprensión de que la vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Mientras sus pensamientos danzaban entre recuerdos de su infancia y fragmentos de su vida laboral en la industria del arte, se dio cuenta de que todos los contratos que había firmado a lo largo de su carrera palidecían en comparación con la conexión genuina que podría tener con su hija. Con cada paso hacia ella, recordaba las primeras pinturas de Sofía, aquellas que había admirado con un fervor infantil. Eran colores, historias y sueños, reflejos de un mundo que él había intentado moldear demasiado. Antes de llegar a su lado, detuvo su marcha. Su corazón latía con fuerza, repleto de determinación. Cuando finalmente se acercó, el grupo de admiradores pareció desvanecerse, y todo lo que quedaba era el vínculo palpable que él había comenzado a reconocer. Sofía, empezó, sintiendo que su voz temblaba.
He estado pensando, bastante, sobre nosotros. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era un instante de quietud antes de la tormenta. Papá, estoy contenta de que estés aquí. ¿Qué piensas de mis obras? ¿Te gustan? La pregunta, simple pero profunda, le caía como un balde de agua fría. Alejandro sabía que la respuesta que debía dar no solo afectaba su relación, sino que transformaría su enfoque hacia la vida misma. Las obras son parte de ti, dijo, buscando las palabras adecuadas. Yo he estado tan centrado en la carrera y el éxito que he olvidado valorar lo que realmente importa. A partir de ahora, no quiero que nuestra conexión se mida por mi aprobación o por lo que la gente espera de nosotros. Quiero entenderte. Quiero ser parte de tu mundo. Las palabras parecían fluir de su interior como ríos de un deshielo invernal. Sofía lo miraba detenidamente, como si el peso de sus palabras aún no hubiera aterrizado completamente. Pero Alejandro podía ver en sus ojos cómo comenzaba a parpadear una nueva luz, una luz que él sabía que debía abrazar. ¿De verdad lo piensas, papá? Su voz empresarial se quebrantó por un instante al formular la pregunta. El arte en toda su complejidad la había llevado a liberar sus emociones reprimidas. La intensidad del momento lo animó a seguir adelante. Era su oportunidad. No quiero seguir siendo prisionero de las expectativas, confesó. Quiero aprender a ver las cosas a través de tu lente, a conocer tu pasión. Últimamente he sentido que tenemos que redescubrirnos, que debemos permitirnos el lujo de ser vulnerables. El silencio que llenó el espacio entre ellos fue poderoso. Alejandro no sabía si había hecho lo correcto, pero la mirada de Sofía parecía extender la invitación a algo más grande que un simple diálogo entre un padre y una hija. Un cambio sutil comenzó a suceder en su interior. La erosión de viejos hábitos empezó a hacerse evidente. Se sentía aliviado, liberado de la obsesión de ser perfecto, y eso lo llevó a mirar el mundo desde un enfoque diferente. En ese momento sintió que un ciclo podría cerrarse, y con él una nueva etapa podría comenzar. Pero en el instante antes de que el alivio se convirtiera en confianza, escuchó el murmullo de un grupo cercano. Un comentario desprestigioso atravesó el aire, sutil pero venenoso, sugiriendo que la carrera de Sofía sería un fracaso. Alejandro sintió como una sombra de duda amenazaba con arruinar lo que había creado. Tenía ante él un nuevo laberinto de conflictos que afrontar. ¿Sería capaz de mantener su fortaleza y alentar a Sofía? ¿O lo haría una vez más desangrar sus esperanzas con la figura del pasado? Con el destino de su conexión cada vez más frágil y el eco de las críticas como telón de fondo, la decisión no solo se volvía urgente, sino que planteaba un dilema que iba más allá del arte. Arriesgar la relación o enfrentarse a sus miedos y dar la batalla por su hija. La tensión era palpable en el ambiente. Alejandro sintió el embés de la duda invadiendo su mente como una marea oscura. La mirada de Sofía parecía amplificar sus inseguridades, reflejando sus propias luchas internas en un juego cruel de espejos. La distancia entre el compromiso que había expresado y la pequeña nube de críticas que pendía sobre ellos se tornaba cada vez más evidente. Se preguntó si realmente podría ser el padre que ella necesitaba. Inhaló profundamente, buscando encontrar la claridad entre la confusión que le provocaba la presión del juicio que había percibido. Se obligó a recordar el brillo en los ojos de Sofía cuando hablaba de sus obras, ese destello de pasión que lo había inspirado a acercarse a ella. Si se permitía mirar más allá de las expectativas, podría establecer un camino real a su conexión fortalecida. «Voy a apoyarte», se dijo en un susurro interno, y su corazón palpitó con fuerza al pronunciar esas palabras, no en voz alta, sino en su mente. Ese simple mantra, como un llamado a la acción, le inyectaba un nuevo sentido de determinación. Un primer paso, quizás, para enfrentarse a sus propios demonios, y al hacerlo, permitir que Sofía floreciera en su arte. Sofía lo observaba, claramente consciente de su cambio de actitud. Sintió que la percepción del momento había girado, aunque no dominaba el porqué. Se hizo la promesa de que él no dejaría que las voces de la duda lo sumergieran en el pasado. Alejandro se comprometió a ser su refugio, a convertirse en el escudo entre su hija y las críticas venenosas que no tardarían en llegar.
¿Qué te parece si te ayudo a preparar la próxima exposición?, propuso, sin poder contener una sonrisa que brotó de su renovado interior. La idea de involucrarse en el mundo artístico de Sofía le generaba una calidez que había olvidado. Quería sentir su energía, su entusiasmo, y quizás traducir eso en su propia evolución personal. «¿Pero sabes de arte?», Sofía lo miró con escepticismo, aunque una chispa de esperanza se ocultaba tras su pregunta. Alejandro comprendió que no solo se trataba de aferrarse a lo que sabía, sino de permitir que ella lo guiara a nuevas experiencias. «No lo sé todo», contestó, dejando que la vulnerabilidad infiltrara su respuesta. «Eso es precisamente lo que quiero aprender. Quiero ver el mundo a través de tus ojos, comprender lo que realmente te mueve. Las críticas que escuché son solo un eco de lo que yo mismo he temido siempre. No quiero comprometer tu pasión». La respuesta de Sofía fue silenciosa, pero los ojos revelaban una mezcla de sorpresa y aceptación. Había una condescendencia en lo que decían, un suculento sentido de toma de decisiones que se entrelazaba en su conexión. Sin embargo, él sabía que este pasaje de camaradería implicaba riesgos. No se podía hacer a un lado el temor del fracaso. Las horas pasaron en aquella conversación, llenas de planes, esbozos de ideas y el anhelo compartido de enfrentar lo desconocido. Alejandro sentía que el trabajo que realizaba para sostener su calma emocional se convertía en un arte en sí mismo. Sin embargo, los ecos de las críticas seguían retumbando en su mente como tamborileo constante, recordándole lo frágil que era el camino que había decidido recorrer. Momentos de autoconfianza surgían y desaparecían, dejando hacia adelante un horizonte que lo seducía y aterrorizaba al mismo tiempo. Mientras imaginaba un futuro en el que podría vivir junto a Sofía, se encontró inquieto por lo que esto significaba para su reputación, por el riesgo implícito de ser un padre que decidiera dejar de lado su historia y los ojos del mundo que lo observaban. ¿Realmente voy a hacer esto?, se preguntó en voz baja, casi temiendo que la respuesta viniera a él desde la penumbra de un lugar en el que los sueños perdían terreno ante la realidad. La jornada había comenzado, pero Alejandro era consciente de que ese era solo el primer paso. Sabía que cada decisión en el presente resonaría en el futuro, y entonces comprendió que iba a tener que enfrentar el gran test que lo aguardaba. Sofía finalmente se había dispuesto a abrir su mundo, y ahora era él quien debía permitirle florecer con valentía. Ese mismo día, en la penumbra del estudio, surgió una pregunta fundamental que resonaría en su mente. ¿Podría desafiar a sus propias inseguridades y convertirse en un aliado de verdad para su hija en su búsqueda artística? ¿O se quedaría atrapado en el mosaico de su propia historia, incapaz de enfrentar la nueva realidad que los rodeaba? Alejandro despertó al día siguiente con un propósito renovado. El eco de su promesa resonaba en su mente, sosteniéndolo como una brújula que lo guiaba hacia lo desconocido. Había decidido que su papel en la vida de Sofía no podía limitarse a ser un asistente pasivo. Era momento de tomar decisiones activas, de inmolar su malestar y abrazar la transformación. Mientras se arreglaba para el día, su imagen en el espejo le devolvió la mirada de un hombre en busca de redención. Cada pequeño detalle, desde la forma en que abrochaba la camisa hasta la postura en la que se apoyaba, representaba un compromiso visible con su nuevo camino. En su interior latía una mezcla de nervios y emoción. Su proceso no solo repercutiría en la vida de su hija, sino que también definiría la suya propia. La mañana transcurrió entre la búsqueda de información sobre técnicas artísticas y la retórica de la crítica de arte. Se propuso no solo sumergirse en el mundo de Sofía, sino también transformar esa inmersión en una herramienta personal de autoconocimiento. Cada descripción de técnicas pictóricas, cada biografía de artistas consagrados, se convirtieron en escalones esenciales para su propio crecimiento. Sin embargo, la sombra de sus inseguridades no tardaría en encontrar la oportunidad de asomar la cabeza. Mientras googleaba famosos nombres en el mundo del arte, una serie de comentarios negativos aparecieron en las reseñas de un artista que Sofía tenía en mente para su exposición. Siente una punzada en el estómago al leer frases que cuestionaban la valía del artista, frases que parecían dirigidas no solo a él, sino a su propia capacidad como padre. Resistió la tentación de dejarse arrastrar por la oleada de desánimo. Al contrario, las palabras despectivas actuaron como un catalizador. Los cuestionamientos sobre su propia capacidad se desdibujaron en la línea de su compromiso hacia Sofía. Cerró la computadora, sintiendo que esas críticas externas representaban el ruido de fondo que había decidido silenciar. Esa tarde, se acercó a Sofía con un renovado ímpetu. Quiero involucrarme más en tu exposición. Puedo ayudarte con la investigación, con la logística. Quiero comprender cómo piensas.
La chispa de intención en su mirada hizo que Sofía levantara las cejas con curiosidad. ¿Estás seguro? Este proyecto significa mucho para mí, preguntó ella, escaneando su expresión en busca de inseguridades. Sí, afirmó Alejandro, consciente de que su respuesta iba más allá de las simples palabras. Era un compromiso con su autoestima, un desafío a lo que siempre había temido. La idea de colaborar en la exposición desató en él un torrente de creatividad latente que había dormido por años. Se organizó, realizó listas, y se sentó junto a Sofía para discutir cada detalle, desde la elección de las obras hasta la disposición del espacio. De pronto, el intercambio se tornó en un proceso de aprendizaje en el que ambos crecían. Mientras esbozaban ideas, Alejandro notó que cada pequeño logro se convertía en combustible para su autoconfianza. El arte, inicialmente un concepto ajeno, comenzó a desenredarse ante sus ojos. Descubrió un anhelo por lo estético que había estado relegado en una parte oscura de su ser. Sin embargo, la tensión se intensificó cuando, en medio de la elaboración de la exhibición, Sofía compartió un secreto que hizo tambalear su renovada determinación. Papá, hay algo que quiero que sepas. Hay presión por parte de algunos de mis compañeros para competir con otra muestra, y lo que presenté ya no es suficiente para ellos. En ese momento, Alejandro sintió que su propio camino se repleta de nuevas preguntas. ¿Qué vas a hacer?, inquirió, inquieto por lo que estas palabras podrían significar. Sofía sonrió débilmente. No estoy segura, pero necesito que creas en mí, sin importar lo que pase. Fue una declaración que le afectó más de lo que imaginó. Alejandro se vio ante una encrucijada. Su deseo de ser un apoyo se vería sometido a prueba. Se preguntó si realmente podría estar a la altura de los desafíos y expectativas que su hija parecía enfrentar. Esa pregunta lo llevaría a considerar más su propósito. ¿Sería capaz de seguir adelante y enfrentar una adversidad que apenas comenzaba a vislumbrar? ¿O se vería arrastrado a la sombra de su propia historia? Mientras caminaba por el umbral de la incertidumbre, el futuro se desdibujaba ante sus ojos lleno de retos y una conexión aún más profunda que estaba por descubrir. Esa noche, Alejandro se quedó en su estudio, las luces tenues iluminando sus pensamientos y las sombras proyectadas en las paredes. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, cada vez más amplificadas por la presión que crecía a su alrededor. Sabía que su papel iba más allá de ser un simple asistente en una exposición. Ahora, tenía que ser un pilar, un bastión de apoyo en una etapa decisiva de la vida de su hija. Esa convicción lo llevó a cuestionar su enfoque. ¿Cuál era el verdadero anhelo de Sofía? Y al mismo tiempo, ¿qué anhelos propios había dejado de lado en la búsqueda de complacencia? Pensó en la posibilidad de elaborar una estrategia conjunta, una manera en la que ambos pudieran abordar no solo la exposición, sino también los retos personales que enfrentaban. Al observar las obras que Sofía había seleccionado, Alejandro tomó un papel y comenzó a anotar lo que lo había impresionado. Vio cómo cada pieza reflejaba no solo la técnica, sino también las emociones crudas de aquellos artistas. En esa observación, comenzó a entender que cada trazo y color hablaban de vulnerabilidad, un tema que él conocía muy bien. Sin darse cuenta, ese ejercicio de análisis artístico se fue convirtiendo en una exploración de su propia vulnerabilidad. Sé que puede ser abrumador, pero deberías ver esta competencia como una oportunidad, le dijo a Sofía la mañana siguiente mientras revisaban juntas las obras. ¿Qué pasaría si en lugar de temer, te centraras en lo que deseas expresar? Lo que importa es tu visión, no el juicio de otros. Sofía lo miró detenidamente, como si sus palabras fueran un rayo de luz en medio de su tormenta interna. Pero papá, ¿y si no les gusta? Siempre la gente opina. No quiero fallar, respondió ella, casi en un susurro que denunciaba una inseguridad profunda. Alejandro comprendió que su desafío no se limitaba solo a fomentar la autoconfianza de Sofía, sino también el suyo propio. Había que enfrentarse a la incertidumbre y convertirla en un recurso. Lo importante es lo que tú sientes al crear, no lo que otros piensan. Lo que estoy tratando de decirte es que esta exposición puede ser tu voz, y yo quiero ayudarte a hacerla resonar. La conexión que ambos compartían se fortalecía a medida que se sumergían en el proceso creativo. Alejandro empezó a notar que su pasión por el arte iba más allá de ser un simple apoyo. Era un espacio donde podría reencontrarse. Cada libro leído, cada discusión mantenida, lo empoderaba y lo hacía cuestionar sus propias percepciones de éxito y fracaso. Sin embargo, el peso de la competencia seguía presente,
Y a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la ansiedad se hacía palpable. Durante una reunión informativa sobre el evento, Alejandro observó el lenguaje corporal de los asistentes, notando la manera en que otros padres parecían deslumbrar con sus logros personales. Pensó en lo inusitado que se sentía compararlo con su propia historia, carente de apellidos prestigiosos o de un estatus social elevado. Esa realidad lo golpeó, haciéndolo dudar nuevamente. Momentos de reflexión lo llevaron a recordar su objetivo inicial, el compromiso con su hija. Sin embargo, la voz del miedo se presentaba de nuevo. Tal vez no soy el mentor que ella necesita, se dijo a sí mismo mientras lidiaba con la creciente presión. Pero había un hilo conductor entre el arte y su vida, un punto donde podían converger sus anhelos. Se detuvo a pensar en cómo podía utilizar su propia historia, sus fracasos y triunfos, como un ejemplo para fortalecer la voz de Sofía. Si podía dar ese paso, quizás no sería solo su hija quien se beneficiaría, sino él mismo también. Con esa nueva determinación en mente, se dirigió nuevamente al estudio, y una idea brillante surgió entre sus pensamientos. Quería que Sofía viera su proceso en acción. Podríamos hacer algo más que simplemente crear una exposición. ¿Qué tal si incluimos un componente de participación del público, algo que muestre el viaje detrás de cada obra?, propuso, rescatando de entre la espesura de su mente una conexión más profunda entre ambos. Las palabras flotaron en el aire como una promesa. Ahora, su desafío no solo era el arte, sino la capacidad de unir sus caminos en un mismo lienzo. Mientras su espíritu se alzaba, comprendió que el verdadero desafío sería dar un paso al frente y salir de esa espiral de dudas que solo lo mantenía atado. Sin embargo, había algo más que se cernía en el horizonte, una presión inminente que amenazaba con desbordar su renovado optimismo. El día de la exhibición se aproximaba, y, a medida que la tensión crecía entre ellos, Alejandro se preguntó, ¿sería suficiente su esfuerzo para superar el miedo y la competencia que acechaba? La respuesta se acercaba, y su próximo paso podía ser el que definiera quién sería realmente. El día de la exhibición llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado, cargando consigo una mezcla de emoción y un abrumador nerviosismo. Mientras se preparaba en la casa, sintió que la presión se intensificaba en su pecho. Aquello era más que solo la presentación de un trabajo artístico. Se trataba de su propia transformación. Un punto de inflexión que determinaría su rol no solo como padre, sino también como individuo. En el camino hacia el espacio de la exhibición, reflexionó sobre su vida, las elecciones que hacía y la identidad que había construido. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que la voz del miedo dictara su camino. Pero había algo diferente en él esta vez. Había decidido apoyarse en su propia historia, abrazar sus fracasos y éxitos, dejar atrás la necesidad de la aprobación ajena. Esa revelación lo empoderaba más de lo que jamás había sentido. Al llegar, el ambiente era animado, pero también hostil. Las risas y comentarios de otros padres llenaban el aire. Y Alejandro se sintió como un intruso en un mundo donde los logros eran moneda de cambio. A pesar de saber que Sofía tenía un talento genuino, la duda lo asaltó. ¿Serían suficientes sus esfuerzos conjuntas para capturar la atención de un jurado exigente? Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que no podía dejar que la inseguridad lo consumiera. El arte de su hija debía ser visible. Debía ser el reflejo de su autenticidad. Decidió buscarla, y al encontrarse con ella, la miró a los ojos. «Sofía», dijo con firmeza, «hazlo por ti. Este es tu momento. Lo que has creado es significativo, y esa es la verdad que importa». Sofía se mantuvo quieta, sus ojos inyectados de temor aún. «Pero papá, ¿y si me critican?» Ya no solo se trata de mi arte, es también sobre mí. Con ese simple comentario, Alejandro vislumbró su propio reflejo. Se sintió identificado con la fragilidad que desprendía su hija, y de inmediato surgió una determinación renovada. «Escucha», comenzó a explicar, «cada crítica puede ser un ladrillo para construir nuestro camino. Piensa en el proceso que hemos compartido, cómo cada discusión y elección nos hacía crecer. No quiero que esta experiencia la veas como un juicio externo. Es una celebración de tu viaje, algo que has forjado desde tu interior». A medida que hablaba, notó que las palabras resonaban no solo en Sofía, sino también dentro de él. Las luces brillaban con intensidad, iluminando las obras que estarían en exhibición.
Las piezas, llenas de vida, se mutaron en el escenario público. En ese instante, rememoró las horas de trabajo, las risas y emociones compartidas, en las cuales él había encontrado parte de sí mismo. Esta exhibición no era solo un evento, era el eco de su propio redescubrimiento. La exhibición comenzó, y con ella una sensación de responsabilidad abrumadora se apoderó nuevamente de Alejandro. A pesar de que la atmósfera era electrizante, había una sombra de duda que lo acechaba. Era crucial que mantuviera su posición como apoyo. Sin embargo, ¿podría realmente ser ese pilar en un ambiente que parecía elaborado para resaltar las derrotas de quienes no encajaban en la narrativa dorada de éxito? Al contemplar a los críticos recorrer las obras, se sintió expuesto, como si cada mirada pudiera despojarlo de su nuevo sentido de propósito. Sin embargo, decidió actuar. Se acercó a aquellos que miraban detenidamente las piezas de su hija y comenzó a compartir la esencia de lo que habían trabajado juntos. Querían que entendieran no solo la técnica detrás de la obra, sino también el alma que la sostenía. A medida que interactuaba, recordó cuán vital era compartir su historia, no como un simple acompañante, sino como parte integral de la visión de Sofía. Con cada respuesta, empezó a captar miradas de interés, y su miedo se convirtió en un sentimiento de realización. Aunque muchos otros parecían ser expertos, Alejandro había encontrado su lugar. Con cada crítica constructiva, su perspectiva crecía. Sin embargo, la aparición de un rival inesperado, un crítico famoso conocido por sus juicios difíciles, se cierne como una sombra. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Sería capaz de desafiar su visión y mantenerse firme, revelando finalmente la profundidad del viaje que habían recorrido juntos? La incertidumbre aumentaba, y Alejandro supo que el momento decisivo estaba por llegar. Podría superar sus propios miedos y permitir que su historia y la de Sofía brillaran en su máxima expresión, aún ante el juicio de un experto que parecía estar destinado a desmantelar su esfuerzo. El ambiente pulsaba con una energía peligrosa, y la respuesta a esta encrucijada podría definir su futuro. La exhibición avanzaba con un vaivén de emociones. Cada rayo de luz parecía multiplicar su ansiedad. Alejandro se dio cuenta de que su mente navegaba entre la preocupación y la reflexión. Había estado preparando a Sofía para este momento, pero al mismo tiempo, se preguntaba si él mismo estaba listo para lo que venía. Con el crítico famoso aproximándose, la incertidumbre se convirtió en un peso palpable. La música ambiente se metía bajo su piel mientras sus pasos lo llevaban de un lado a otro. La sala vibrante de gente, risas y conversaciones, se transformó en un laberinto de expectativas. Cada rayo de emoción que había sentido al principio, ahora se tornaba en un desafío interno, uno que debía afrontar para proteger no solo a su hija, sino también a sí mismo. En un instante de claridad, decidió que no podía permitirse sucumbir. Se acercó a Sofía, quien aún miraba su obra con una mezcla de admiración y temor. «Recuerda lo que hablamos sobre la autenticidad», le susurró, sintiendo que su propia afirmación debía entrar en su centro para calmar sus nervios. «Esto es un reflejo de ti. Concédele más valor a tu viaje que a cualquier crítica que venga». Sofía asintió, aunque su inquietud aún era evidente. En ese momento, Alejandro comprendió que debía mostrarle, con su propia actitud, la forma en la que enfrentaba sus propios miedos. Con una determinación renovada, se dispuso a encontrar al crítico, guiado por un impulso de confrontar su nerviosismo, en vez de ceder a él. Se encontró de pie frente al crítico, un hombre de apariencia severa y mirada penetrante. En ese instante, Alejandro tuvo la sensación de que lo que estaba en juego no era solamente la obra de su hija, sino también su propia voz. Debía ser valiente, y en lugar de huir, se plantó frente a aquel que podía desmantelar sus esperanzas. «Hola, me llamo Alejandro», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Soy el padre de Sofía. Quisiera compartir lo que hay detrás de su obra, cómo cada trazo refleja no solo su talento, su propia lucha». Las palabras fluyeron con esfuerzo, pero cada sílaba lo acercaba a su intención primordial, de defender no solo a Sofía, su propia historia, su propia lucha. El crítico lo miró, evaluándolo con una fría objetividad. «Interesante. Pero dime, ¿qué has aprendido de todo esto?», preguntó, como si desafiara su sinceridad. Alejandro sintió una oleada de inseguridad, pero en vez de acobardarse, se permitió recordar el viaje que habían realizado juntos. Cada sesión de pintura, cada crítica que recibió, ha transformado su mirada, la ha hecho más fuerte, respondió, sintiendo cómo las palabras resonaban en su interior. «Yo mismo he aprendido que el verdadero arte, como la vida, se trata de no temer al juicio. A veces se trata de celebrar lo que somos, sin importar lo que otros piensen».
Mientras el crítico escuchaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo defendía el arte de su hija, también reclamaba su lugar en el mundo. Esa epifanía lo llenó de energía, y comenzó a entender que su propia transformación estaba entrelazada con la de Sofía. Sin embargo, el crítico todavía observaba. Su respuesta podría ser destructiva. Alejandro sentía el latido de su corazón acelerarse. ¿Tendría suficiente fuerza para sostener su versión de verdad ante la vorágine de opiniones que podrían venir? La incertidumbre se deslizó de nuevo en su mente, un recordatorio de que, a pesar de los progresos, aún había caminos por recorrer. El crítico finalmente sonrió, un gesto que no dejaba claro si era de aprobación o burla. Quizás sea eso lo que falta en la mayoría de los artistas jóvenes, no solo su técnica, sino su capacidad de conectar con su propia voz, comentó, dándole una ligera oportunidad. Sin embargo, tal afirmación también se sentía como una trampa, con un grueso hilo de juicio. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba, sin perder el control. ¿Era aquella la oportunidad de validar todo su esfuerzo o simplemente un amago de esperanza? Con cada respiración, se dio cuenta de que el desafío iba más allá de una crítica, era una lucha por definir su identidad. Se preguntó si la certeza que había comenzado a construir podría resistir esta prueba crucial. A medida que se alejaba, dejó que la incertidumbre se disolviera, convencido de que había dado un paso significativo hacia adelante, pero aún sin saber qué tan lejos podía llegar. La exhibición le había ofrecido una plataforma, pero el verdadero reto que había estado evitando durante tanto tiempo apenas estaba comenzando. ¿Podría Alejandro aprovechar lo que había aprendido y enfrentarse a una lucha más profunda de aceptación personal, aun cuando las sombras de su pasado seguían asediándolo? La multitud continuaba a su alrededor, y él entendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Alejandro llegó a casa esa noche con una mezcla de fatiga y emoción. La exhibición había sido un éxito, pero lo que realmente lo había transformado no fueron los elogios, sino el proceso de abrirse a su hija. La realización de que su vida no debería estar marcada solo por éxitos medibles, sino por conexiones significativas, lo recorrió con una energía renovada. Desde ese día, Alejandro se comprometió a sostener conversaciones abiertas con Sofía. Decidió no solo ser su padre, sino un aliado en su búsqueda artística. No quería ser el espectador distante que había sido, sino un socio que explorara el arte con ella. Juntos, se sentaron a revisar las obras, en una mezcla de anécdotas y reflexiones que se transformaron en días de luz y color. La conexión que forjaron se sintió como un renacer. Alejandro comenzó a asistir a clases de arte con Sofía, incluso se unió a ella en la pintura. Aprendió técnicas y estilos que antes le eran ajenos, y se sintió revitalizado al dejar que la creatividad fluyera dentro de él. Poco a poco, se convirtió en un crítico constructivo de su propio trabajo, y una voz de aliento silencioso al bajar la guardia. Con el tiempo, Alejandro tomó la decisión de reconfigurar su vida profesional. Se dio cuenta de que la obsesión por los números y las inversiones lo había distraído de lo que verdaderamente le daba satisfacción. Decidió dar un giro audaz a su carrera y comenzó a colaborar en proyectos comunitarios que combinaban arte y negocios, promoviendo iniciativas que tenían sentido para él, además de impactar positivamente a los demás. Su nueva visión lo llevó a involucrarse en una fundación local que apoyaba a jóvenes artistas emergentes. Quería asegurar que aquellos que, como Sofía, a menudo eran desestimados o considerados frágiles, tuvieran el respaldo para crecer y expresarse. La fundación organizaba talleres, exposiciones y competencias, espacios donde los artistas podían mostrar su trabajo sin juzgar su valor basado meramente en lo financiero. La verdadera satisfacción llegó cuando, al año de su cambio, Alejandro fue reconocido en una ceremonia local como Mentor del Año. No solo fue un reconocimiento a su esfuerzo, sino que al recibir el premio se sintió increíblemente conectado con la comunidad y el viaje de transformación que había experimentado. En su discurso habló sobre la importancia del arte, no como una simple actividad, sino como un vehículo para el entendimiento propio y la conexión con los demás. Sofía estuvo entre el público y sus ojos brillaban de orgullo mientras su padre hablaba. Con cada palabra, Alejandro celebraba el legado que estaban construyendo juntos, una sinfonía de amor, apoyo y creatividad. Cuando terminó, se fundieron en un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. Era un abrazo lleno de reconocimiento mutuo y entendimiento. Ambos habían ganado. Alejandro descubrió que ser padre significaba más que solo guiar, implicaba escuchar, aprender y crecer junto a su hija. El dilema que lo había atormentado en el pasado se había transformado en su mayor fortaleza.
construir un futuro donde el arte, la vulnerabilidad y el amor fueran la base de su relación. Al mirar hacia adelante, se sintió confiado. Había conquistado sus miedos, logrado un vínculo genuino con Sofía y, finalmente, estableciendo su lugar en el mundo de una manera que lo llenaba de orgullo. La vida no se trataba ya de elegir éxitos convencionales, sino de permitir que cada día fuera una oportunidad para aprender y crecer en el arte de ser padre. El tiempo pasaba, y mientras preparaban juntas una nueva exposición, Alejandro entendía que su legado no sería solo una carrera exitosa, sino la capacidad de abrazar los sueños de su hija y verla florecer. Había finalmente encontrado su verdadera esencia. Esta es la historia de un viaje de transformación, donde los lazos familiares se fortifican y cada paso se convierte en una celebración. Alejandro había aprendido a escuchar el latido del arte en su vida, y ese maravilloso viaje aún sigue en sus manos. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. También comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta travesía. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Gracias por estar aquí.